A veces toda la vida cambia en un instante. Isabela conducía por la carretera de montaña, sin saber que ese día lo perdería todo para ganarlo todo. Rafael tampoco imaginaba que encontraría a alguien en el bosque que cambiaría su mundo para siempre. Isabela caminaba rápido por el sendero del bosque, demasiado rápido para alguien que no conocía el terreno. Las ramas le rozaban los brazos y la cara, pero no le importaba. Solo quería alejarse, lejos de su padre, lejos de Rodrigo, lejos de esa vida que la estaba asfixiando. Llevaba una mochila pequeña colgada al hombro con lo esencial, algo de ropa, documentos y las joyas de su madre envueltas en un pañuelo. Eso era todo lo que había podido agarrar antes de salir corriendo de la mansión. Había dejado el carro a varios kilómetros atrás. Escondido entre los árboles, cerca de un camino de tierra, sabía que, si seguía en él, la encontrarían fácil. Los hombres de su padre tenían contactos en todas partes, cámaras, rastreadores, pero a pie, en medio del bosque, tal vez tendría una oportunidad. El sol estaba alto, pero el bosque era denso y solo algunos rayos de luz se filtraban entre las copas de los árboles. Isabela no sabía exactamente hacia dónde iba, solo sabía que tenía que seguir moviéndose. Cada paso la alejaba más, pero también la hundía más en la duda. Y se estaba cometiendo el peor error de su vida. Y no había nada mejor esperándola ya afuera. Se mordió el labio. No podía pensar así. Ya había tomado la decisión, ya había cruzado esa línea. La discusión con don Alberto todavía le quemaba en el pecho. Podía ver su cara, esa expresión dura que usaba cuando alguien lo desafiaba. No soy mercadería para sellar tus negocios, le había gritado ella. Él ni siquiera había parpadeado. Eres una Montalvo, tienes obligaciones. Obligaciones. Esa palabra otra vez. Isabela apretó los puños mientras caminaba, sintiendo cómo las uñas se le clavaban en las palmas. 27 años cumpliendo obligaciones, estudiando lo que él quería, trabajando donde él decidía, sonriendo en las fotos, siendo perfecta. Y ahora querían que se casara con Rodrigo Estés, un hombre que la miraba como si fuera un activo más de la empresa. La idea de pasar el resto de su vida al lado de ese hombre le provocaba una náusea que le subía desde el estómago, pero también le daba miedo. Miedo de estar equivocándose, miedo de que su padre tuviera razón y ella solo fuera una niña caprichosa, huyendo de sus responsabilidades. Sacudió la cabeza tratando de borrar esos pensamientos. No, esto no era un capricho, esto era supervivencia. Si se quedaba, se aceptaba ese matrimonio. Algo dentro de ella moriría. Ya lo sentía muriendo poco a poco. Cada vez que Rodrigo la tocaba el hombro en las reuniones. Cada vez que su padre hablaba de planes futuros, como si ella no estuviera presente. El terreno empezó a volverse irregular, piedras sueltas. Raíces que sobresalían del suelo, hojas húmedas que hacían todo resbaladizo. Isabela llevaba zapatillas deportivas. Al menos había tenido la sensatez de no huir en tacones. Pero aún así no eran las botas adecuadas para este tipo de terreno. Tropezó un par de veces, pero logró mantenerse en pie. Su respiración se volvía más pesada. No estaba acostumbrada a este tipo de esfuerzo físico. Gimnasios con aire acondicionado, sí, pilates, yoga, spinning. Pero caminar por un bosque salvaje durante horas era otra cosa. Sentía las piernas cansadas, la espalda dolorida por el peso de la mochila. El sudor le corría por la frente, le picaban los ojos, quería parar. Quería sentarse y descansar, pero no podía. Si paraba, tendría tiempo de pensar. Y si pensaba demasiado, tal vez se arrepentiría, tal vez volvería. Y eso no podía pasar. No después de haber llegado tan lejos. No después de haber visto la cara de decepción de su padre cuando le gritó que no se casaría con Rodrigo. Esa mirada había dolido más de lo que esperaba. Porque por un segundo, solo un segundo, había visto algo más que enojó en sus ojos. Había visto tristeza o tal vez solo lo había imaginado. Tal vez solo estaba proyectando lo que quería ver. Escuchó un ruido a lo lejos, un motor se detuvo en seco, el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Aguzó el oído. El bosque estaba lleno de sonidos, pájaros, viento moviendo las hojas, algo pequeño corriendo entre los arbustos, pero no había motor, nada. Tal vez solo había sido su imaginación. Respiró hondo tratando de calmarse, pero el aire le entraba entrecortado. La paranoia empezaba a hacer efecto. Cada sonido la ponía en alerta. Cada sombra parecía una amenaza. Isabela sabía que su padre no iba a dejarla ir así como así. Don Alberto Montalvo no era un hombre que aceptara la derrota. Probablemente ya tenía medio equipo de seguridad buscándola. Probablemente Rodrigo estaba coordinando todo, no por preocupación, sino porque perderla significaba perder el control del imperio. Podía imaginarlo sentado en la oficina de su padre con esa sonrisa fría que usaba cuando las cosas no salían como quería, planeando, calculando, pensando en cómo traerla de vuelta. La imagen le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Escuchó agua corriendo, un río o tal vez un arroyo. El sonido era claro, constante, reconfortante. De alguna manera eso era bueno. Podría seguir el curso del agua, eventualmente la llevaría a algún pueblo. Eso había leído en alguna parte, en algún libro de aventuras que había devorado cuando era niña y soñaba con escapar. Qué irónico. Apresuró el paso tratando de llegar al sonido.
El terreno se volvió más irregular, piedras más grandes, raíces más gruesas. Isabela miraba al frente, concentrada en llegar al agua, en no pensar en el miedo que le crecía en el estómago. No vio la raíz que sobresalía directamente en su camino. Sus pies se enredaron. Por un segundo pensó que podría recuperar el equilibrio, movió los brazos, buscó algo de que agarrarse, pero el impulso la llevó hacia adelante. Cayó de rodillas primero. El golpe fue seco, doloroso. Luego extendió las manos instintivamente para amortiguar la caída. Su palma derecha aterrizó sobre una piedra filosa. El dolor fue inmediato y tan agudo que le robó el aire de los pulmones. Soltó un grito que resonó entre los árboles, ahogado, desesperado, rodó hacia un lado, abrazando su mano herida contra el pecho. Había sangre brotando de un corte profundo en la palma, corriéndole entre los dedos, manchándole la ropa. El color rojo tan vivo contra su piel. Isabela sintió las náuseas subiéndole por la garganta. Nunca había sido buena con la sangre, presionó la herida con la otra mano, tratando de detener el sangrado, pero dolía demasiado, y la sangre seguía saliendo, caliente, viscosa. Lágrimas le quemaron los ojos, no quería llorar, no quería ser débil, pero el dolor era demasiado y la frustración era peor. Estaba sola, herida, perdida, y nadie vendría a ayudarla. Nadie sabía dónde estaba, ni siquiera ella lo sabía. Las lágrimas cayeron, mezclándose con el sudor y la tierra de su cara. Se quedó ahí sentada, respirando entrecortado, tratando de calmarse. El pánico le apretaba el pecho. Le hacía difícil pensar. Tenía que hacer algo. Tenía que parar el sangrado. Rebuscó en su mochila con la mano sana. Torpe, desesperada. Sacó una camiseta limpia, la miró un momento. Era de marca, cara, suave. Le pareció absurdo preocuparse por eso. Ahora la rasgó con los dientes, el algodón resistiendo antes de ceder. Hizo tiras. Sus manos temblaban mientras trataba de vendarse. La primera tira se le cayó manchada de sangre, la segunda también. A la tercera logró amarrarla alrededor de la palma, apretando aunque el dolor hizo gemir. No era perfecto, ni siquiera era bueno, pero al menos detenía el sangrado un poco. Se puso de pie con cuidado, usando la mano sana para apoyarse contra un árbol. Cuando puso peso sobre el pie izquierdo, el dolor le atravesó el tobillo como un cuchillo. Se mordió el labio para no gritar otra vez. Genial. Se había torcido el tobillo en la caída también, herida y coja, perfecta, absolutamente perfecta. Cojeando, avanzó hacia el sonido del agua. Cada paso era una tortura. El tobillo palpitaba, la mano le ardía. Tenía sed, tenía hambre, tenía miedo. Tropezó otra vez, esta vez con una rama caída que no vio en la creciente oscuridad. Intentó agarrarse de un árbol, pero su mano herida no tenía fuerza. Cayó de lado y su cabeza golpeó el tronco. El impacto resonó en su cráneo. El mundo se volvió borroso. Sintió algo cálido corriendo por su sien, más sangre. Trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. No murmuró, no puedo quedarme aquí, pero su cuerpo no la escuchaba. La oscuridad empezó a cerrarle la visión. Lo último que vio fue el cielo entre las copas de los árboles, volviéndose naranja, y entonces todo se volvió negro. Rafael Santos se despertó cuando el primer rayo de sol tocó su rostro a través de la ventana. No necesitaba despertador. Su cuerpo llevaba años funcionando así, abriéndose al mundo antes de que el día realmente comenzara. Pero no se levantó de inmediato. Se quedó un momento acostado, mirando el techo de madera del chalet, las vigas que él mismo había reforzado hacía 2 años. La mancha de humedad que aparecía cada invierno y que nunca lograba arreglar del todo. Los pequeños nudos en la madera que formaban patrones, rostros. Casi si los mirabas el tiempo suficiente. Se descubrió haciendo eso últimamente, quedándose en la cama más tiempo del necesario, mirando el techo, posponiendo el momento de empezar el día. No por flojera, nunca había sido flojo, sino porque levantarse significaba enfrentar otra jornada igual a la anterior y a todas las que venían antes. La misma rutina, los mismos movimientos, los mismos pensamientos dando vueltas en su cabeza, sin llegar a ningún lado. 3 años desde que Elena había muerto. 3 años y todavía se despertaba, buscándola en el lado vacío de la cama. 3 años y todavía esperaba escuchar su voz desde la cocina, llamándolo para el desayuno. El cerebro era cruel así. Se acostumbraba a las personas, a su presencia, a su calor. Y después, cuando se iban, seguía buscándolas en cada rincón, en cada sombra, en cada momento de silencio. Cerró los ojos otra vez, solo 1 minuto más. Solo uno. Pero entonces escuchó movimiento en el cuarto de al lado. Pasos pequeños, descalzos sobre el piso de madera. Sofía estaba despierta. Eso lo sacó de la cama más rápido que cualquier despertador. Se sentó y pasó las manos por la cara. La barba le había crecido.
Debía afeitarse, pero probablemente no lo haría. ¿Para qué? No había nadie a quien impresionar. No había nadie mirándolo, excepto su hija, y a ella no le importaba si tenía barba o no. Se puso los pantalones que había dejado en la silla la noche anterior, una camisa de franela que olía a madera y sudor, ropa de trabajo, era toda la ropa que tenía. Básicamente salió de su cuarto justo cuando Sofía abría la puerta del suyo. La niña tenía el cabello revuelto, los ojos todavía hinchados de sueño, pero sonreía. Siempre sonreía al verlo. Eso le partía el corazón y se lo arreglaba al mismo tiempo. Buenos días, papá, dijo ella frotándose los ojos. Buenos días, pequeña. Rafael se agachó y la abrazó. Ella olía a sueño y a champú de manzanilla. Tan pequeña todavía, 7 años. A veces le costaba creer que ya tenía 7 años. El tiempo pasaba diferente cuando estaba solo criando a una hija, más lento y más rápido a la vez. ¿Tienes hambre?, preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Sofía siempre tenía hambre en las mañanas. Ella asintió, todavía medio dormida. Rafael la llevó de la mano a la cocina. El chalet no era grande, 2 cuartos, una sala que hacía de comedor también, una cocina pequeña, un baño, eso era todo. Pero era suyo. Lo había construido él mismo, con sus propias manos, después de que Elena muriera. Necesitaba algo que hacer con toda esa rabia y ese dolor que le quemaban por dentro. Entonces construyó una casa tabla por tabla, clavo por clavo, y cuando terminó, se dio cuenta de que el dolor seguía ahí intacto, esperándolo. Encendió la estufa de leña. Las mañanas todavía eran frías en las montañas, incluso cuando el día prometía calor, puso agua a hervir para café, sacó pan del día anterior, queso, mermelada de frutilla que doña Marta había hecho. Sofía se sentó en la mesa columpiando las piernas que no llegaban al suelo. Observaba con esos ojos grandes que se parecían tanto a los de su madre que a veces Rafael tenía que apartar la mirada porque dolía. Porque le recordaba todo lo que había perdido. Pero también le recordaba porque tenía que seguir. Papá, dijo Sofía después de un rato, su voz era suave, casi dudosa. Rafael conocía ese tono. Significaba que venía una pregunta difícil. Sí, pequeña. ¿Tú crees que mamá está orgullosa de nosotros allá en el cielo? Rafael se quedó quieto. Tenía una rebanada de pan en la mano, el cuchillo en la otra. Por un momento no pudo moverse. Esa pregunta ella la hacía cada tanto, no seguido, pero lo suficiente como para que Rafael nunca estuviera realmente preparado. Dejó el pan y el cuchillo en la mesa y se sentó frente a su hija. La miró a los ojos, esos ojos que preguntaban cosas que él no sabía cómo responder. Tengo la certeza de que sí, dijo finalmente. ¿Y era verdad? O al menos quería que fuera verdad. Necesitaba que fuera verdad. Ella está muy orgullosa de ti, Sofía. Eres inteligente, buena, valiente. Sofía sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Rafael lo notó. Siempre lo notaba. ¿Y de ti también, papá? La pregunta lo tomó desprevenido. Tragó saliva. ¿Estaba Elena orgullosa de él? ¿Del que se había convertido después de perderla? Eso espero, pequeña, eso espero. Le preparó el desayuno en silencio. Pan con mermelada, un vaso de leche. Sofía comía despacio, como si estuviera pensando en algo. Rafael la conocía lo suficiente para saber que había más preguntas guardadas ahí, pero no las hizo. Solo comió su desayuno, columpiando las piernas, mirando por la ventana hacia el bosque que rodeaba el chalet. Rafael tomó su café negro, amargo, caliente. Lo necesitaba. Había dormido mal otra vez, siempre dormía mal. Después del desayuno, Rafael preparó la mochila de Sofía para la escuela. Cuadernos, lápices, la lonchera con un sándwich y una manzana. La rutina de siempre. Sofía se cambió de ropa, se peinó el cabello sin mucho éxito, se puso los zapatos. ¿Lista?, preguntó Rafael. Lista, respondió ella. Salieron del chalet juntos. El sol ya estaba alto, calentando el aire. El bosque olía a pino y tierra húmeda. A vida. Rafael respiró hondo. A pesar de todo, amaba este lugar, la paz, el silencio, la distancia de todo y todos. Caminaron por el sendero que llevaba hacia donde vivía doña Marta en las afueras del pueblo. 20 minutos a pie. Rafael hacía ese camino todos los días. Llevaba a Sofía a casa de la anciana, que la cuidaba hasta que era hora de ir a la escuela y después la recogía cuando salía. No era lo ideal. Rafael hubiera querido llevarla él mismo, recogerla él mismo, estar presente en cada momento de su vida, pero tenía que trabajar. La leña no se cortaba sola, los muebles no se hacían solos y el dinero no aparecía de la nada. Así que doña Marta ayudaba, una mujer de casi 70 años, que había sido partera, curandera, y ahora era algo así como la abuela que Sofía nunca tuvo. Llegaron a la casa de doña Marta, una construcción pequeña, pero bien cuidada, con flores en el jardín y humo saliendo de la chimenea. La anciana los esperaba en la puerta, secándose las manos en el delantal. Buenos días, Rafael. Buenos días, mi niña, saludó doña Marta con esa voz cálida que siempre usaba. Sofía corrió hacia ella y la abrazó. Rafael se quedó en el camino observándolas. Buenos días, doña Marta, respondió. Todo bien, hijo. Anda, ve a trabajar. Yo me ocupo de la pequeña. Rafael asintió. Se agachó frente a Sofía.
¿Te portas bien? Ese y punto papá, te veo en la tarde. Hasta la tarde. Rafael se quedó un momento más, solo mirándola. Su hija, lo mejor de su vida, lo único que hacía que todo valiera la pena. Luego se incorporó, se despidió de doña Marta con un gesto de cabeza y emprendió el camino de regreso hacia el bosque. El sendero era el mismo de siempre, los mismos árboles, las mismas piedras, el mismo silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros. Rafael caminaba en automático, sus pies conociendo cada curva, cada irregularidad del terreno. Llegó al claro donde guardaba sus herramientas, el hacha, la sierra, las cuñas, todo en orden, como siempre lo dejaba. Se puso los guantes de trabajo, agarró el hacha y caminó hacia la zona donde había marcado los árboles que necesitaba cortar. El bosque lo rodeaba alto y silencioso. Rafael respiró hondo otra vez, preparándose para el día de trabajo que tenía por delante. Pero entonces escuchó algo, un sonido que no encajaba. Corvos. Muchos corvos graznando en la distancia. Rafael se detuvo, el hacha todavía en la mano, el cuerpo tenso. Escuchó otra vez corvos, muchos corvos graznando con insistencia. No era inusual. Había corvos en el bosque todo el tiempo, pero algo en la manera en que sonaban, en la intensidad, en la urgencia casi, le llamó la atención. Los corvos se reunían cuando había algo muerto o algo muriendo. Rafael dejó el hacha apoyada contra un árbol y caminó hacia el sonido. No sabía por qué. Tal vez curiosidad, tal vez instinto, tal vez solo la necesidad de hacer algo diferente, de romper la monotonía del día. El terreno descendía hacia una parte más densa del bosque, donde los árboles crecían más juntos y la luz apenas llegaba al suelo. Rafael conocía estos senderos, los había recorrido miles de veces, sabía dónde pisar, dónde agarrarse, cómo moverse sin hacer ruido. Los corvos seguían graznando más fuerte ahora. Estaban cerca. Rafael apartó unas ramas y entonces lo vio. Al principio no entendió qué era. Tela, colores que no pertenecían al bosque, azul, verde. Se acercó más cuidadoso y su corazón se aceleró cuando comprendió. Era una persona, una mujer tirada en el suelo, inmóvil. Rafael corrió los últimos metros, casi tropezando con las raíces. Se arrodilló a su lado. Ella estaba boca abajo, el cabello cubriéndole la cara, el cuerpo en una posición extraña. Había sangre en su mano, en su ropa, en su sien. Los corvos jerecetanaban desde las ramas sobre ellos, observando, esperando. Rafael los espantó con un gesto brusco de la mano. «Mierda», murmuró. Tocó su cuello con dedos temblorosos, buscando el pulso. Por favor, que esté viva». Ahí, débil, pero ahí, latiendo contra sus dedos. Rafael soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Estaba viva, pero por cuánto tiempo, no lo sabía. La volteó con cuidado, sosteniendo su cabeza para que no golpeara contra el suelo. Su rostro apareció. Joven, tal vez veintitantos, pálida, demasiado pálida. Tenía un corte en la sien que había sangrado bastante, pero que ahora solo goteaba. Su mano derecha estaba vendada, con lo que parecía ser una camiseta desgarrada. Pero la sangre había empapado la tela. El tobillo izquierdo estaba hinchado. Rafael evaluó rápido. Heridas en la cabeza, en la mano, posible esguince o fractura en el tobillo. No sabía qué más podría haber internamente, pero tenía que moverla. No podía dejarla aquí. «Señorita», dijo tocándole el hombro, «señorita, ¿me escucha?» Nada, estaba completamente inconsciente. Rafael miró alrededor, vio una mochila tirada a unos metros, la recogió. Adentro había ropa, algunos documentos que no revisó y algo envuelto en un pañuelo pesado. Lo dejó sin abrir y cerró la mochila. Se la colgó al hombro. Luego se inclinó y levantó a la mujer en sus brazos. Era liviana, demasiado liviana. Su cabeza cayó contra el pecho de Rafael, su cabello rozándole el cuello. Él ajustó su agarre, asegurándose de sostenerle bien la cabeza, y empezó a caminar. El chalet estaba más cerca que el pueblo. 20 minutos y caminaba rápido, pero con ella en brazos por terreno irregular, probablemente le tomaría más. Rafael apretó los dientes y aceleró el paso tanto como pudo. Cada paso era cuidadoso, no podía tropezar, no podía dejarla caer. La mujer no se movió en todo el camino. Solo su respiración superficial y rápida le indicaba que seguía viva. Rafael trataba de no mirarla. Trataba de concentrarse en el camino, en poner un pie delante del otro, pero era difícil ignorar el peso de otra persona en sus brazos. Hacía 3 años que no sostenía a alguien así. La última vez había sido Elena, cuando la cargó del carro a la casa porque estaba demasiado cansada para caminar en los últimos meses del embarazo. El recuerdo le dolió más de lo esperado. Llegó al chal jadeando. El sudor le corría por la frente, los brazos le ardían del esfuerzo. Subió los escalones del porche, abrió la puerta de una patada y entró. La llevó directo a su cuarto. No había otro lugar. Era el único con una cama decente. La depositó con cuidado sobre las sábanas. Ella soltó un gemido bajito cuando su cabeza tocó la almohada. Eso era bueno. Significaba que podía sentir dolor. Significaba que estaba ahí en algún nivel. Rafael se enderezó respirando pesado, mirándola. Ahora que estaba en un lugar iluminado, podía verla mejor. Su ropa estaba sucia, rasgada en algunos lugares. El short de mezclilla manchado de tierra y sangre.
la blusa verde desgarrada en el hombro. Pero incluso así, incluso herida y sucia, era evidente que no era de por aquí. Algo en ella, en la manera en que estaba vestida, en la calidad de la ropa debajo de la mugre, le decía que esta mujer venía de otro lugar, de otro mundo. Rafael sacudió la cabeza. No importaba de dónde viniera, ahora estaba aquí y estaba herida. Eso era lo que importaba. Fue a la cocina y llenó un balde con agua. Agarró trapos limpios, lo poco que tenía de suministros médicos, alcohol, vendas. No era mucho, pero tendría que servir. Volvió al cuarto. Ella seguía inconsciente. Rafael se sentó en el borde de la cama y empezó a trabajar. Primero la herida de la cabeza. Limpió la sangre con cuidado, apartándole el cabello. El corte no era tan profundo como había temido. Sangraba mucho, como todas las heridas en la cabeza, pero probablemente no necesitaba puntos. Limpió con alcohol. Ella se estremeció, pero no despertó. Vendó la herida lo mejor que pudo. Luego pasó a la mano, desenvolvió la improvisada venda que ella misma se había hecho. La tela estaba empapada, pegada a la piel con sangre seca. Rafael la despegó lentamente. El corte en la palma era feo, profundo, irregular. Definitivamente necesitaba puntos. Pero Rafael no podía dárselos. No tenía las herramientas ni el conocimiento. Lo único que podía hacer era limpiarlo bien y vendarlo apretado, esperando que eso fuera suficiente. Limpió la herida con agua primero, lavando la tierra y la sangre seca. Ella gimió otra vez, sus dedos cerrándose instintivamente. Rafael sostuvo su mano con firmeza, pero con cuidado. Lo siento, murmuró, aunque sabía que no podía escucharlo. Sé que duele. Vertió alcohol sobre la herida. El cuerpo de ella se tensó, su espalda arqueándose levemente, pero seguía sin despertar. Rafael trabajó rápido, vendó la mano con gasa limpia, apretando lo suficiente para detener cualquier sangrado, pero no tanto como para cortar la circulación. Cuando terminó, revisó el tobillo, estaba hinchado y empezando a amoratarse. Rafael lo palpó con cuidado. Ella se estremeció. Probablemente un esguince, tal vez una fractura pequeña. Era imposible saberlo sin rayos X. Lo único que podía hacer era inmovilizarlo. Buscó en su cuarto hasta encontrar una venda elástica vieja. Envolvió el tobillo con cuidado, dándole soporte. No era perfecto, pero era mejor que nada. Se sentó otra vez mirándola. Había hecho todo lo que podía. Ahora solo quedaba esperar y ver si despertaba, si mejoraba o si empeoraba. Rafael se pasó las manos por la cara. ¿Qué había hecho? Había traído a una desconocida a su casa. Una mujer de la que no sabía nada. ¿Y si alguien la estaba buscando? ¿Y si estaba huyendo de algo? ¿Y si había problemas siguiéndola? Pero no podía haberla dejado morir en el bosque. No podía. No importaba de dónde viniera o qué problemas trajera. Era una persona y necesitaba ayuda. Se levantó y fue a la cocina. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer. Miró por la ventana. El sol seguía alto. Sofía no volvería hasta la tarde. Eso le daba tiempo. ¿Tiempo para qué? No estaba seguro. Pensó en ir al pueblo, en buscar al doctor. Pero el doctor haría preguntas. Y las preguntas llevarían a más preguntas. Entonces pensó en doña Marta. Ella sabría qué hacer. Ella había tratado heridas antes. Había traído niños al mundo. Había cuidado de enfermos y era discreta. Si alguien podía ayudar sin hacer demasiadas preguntas, era ella. Rafael tomó la decisión. Volvió al cuarto una vez más. La mujer seguía inmóvil. Su respiración, todavía superficial, pero constante, se inclinó y le tocó la frente. Caliente, tenía fiebre, no era buena señal. Aguanta, le dijo en voz baja. Voy a traer ayuda, solo aguanta. Salió del chalet casi corriendo hacia la casa de doña Marta. El sendero hacia la casa de doña Marta nunca le había parecido tan largo. Cada minuto que pasaba era un minuto en que esa mujer estaba sola, herida, vulnerable. Y si se despertaba y entraba en pánico. Y si empeoraba, y si dejaba de respirar. Rafael aceleró el paso, el corazón golpeándole el pecho. Llegó a la casa de doña Marta jadeando. Golpeó la puerta con urgencia. La anciana abrió sorprendida de verlo. Rafael, ¿qué pasó? Necesito tu ayuda, doña Marta. Encontré a alguien en el bosque. Una mujer está herida. Está mal. Los ojos de la anciana se agrandaron. ¿Dónde está? ¿En mi casa? ¿En mi cama? Yo no sabía qué más hacer. Doña Marta no perdió tiempo, entró, agarró su bolsa de curandera. Le dijo algo rápido a Sofía que estaba jugando en la sala y salió. Llévame. Dijo Rafael y doña Marta caminaron rápido por el sendero, ninguno de los dos hablando. La anciana se movía con una agilidad sorprendente para su edad, sus pasos seguros, incluso en el terreno irregular. Rafael iba adelante, apartando ramas, señalando las piedras sueltas, pero su mente estaba en el chalet. ¿Habría sido un error dejarla sola? Y si había dejado de respirar en estos minutos, el pensamiento lo atormentaba, lo empujaba a caminar más rápido. Cuando llegaron, Rafael abrió la puerta de golpe. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. Corrió al cuarto con doña Marta, pisándole los talones. La mujer seguía ahí, inmóvil en la cama.
Rafael sintió el alivio inundarle el pecho. Doña Marta se acercó inmediatamente, dejó su bolsa en el suelo y empezó a examinar a la paciente. Tocó su frente, revisó las vendas que Rafael había puesto, levantó los párpados para ver sus pupilas. Rafael se quedó en la puerta observando, sintiéndose inútil. «Hiciste bien en vendarla», dijo doña Marta sin mirarlo, concentrada en su trabajo. «Pero tiene fiebre y está herida en la mano, necesita puntos. No tengo con qué dárselos». «Yo sí». La anciana abrió su bolsa y sacó una aguja e hilo. Rafael tragó saliva. Había visto a doña Marta coser heridas antes, pero nunca se acostumbraba. «¿Vas a hacerlo así sin anestesia?» «No tengo anestesia, hijo, y aunque tuviera en su estado, no podría dársela. Solo espero que no despierte en el medio». Doña Marta desenvolvió la mano de la mujer con cuidado. Cuando vio el corte, chasqueó la lengua. «Esto se va a infectar si no lo cerramos bien». N aguja con manos que no temblaban a pesar de su edad. Rafael apartó la mirada cuando empezó a coser, no por asco, sino porque algo en ver a esa mujer desconocida, tan vulnerable, tan herida, le revolvía el estómago de una manera que no entendía completamente. Doña Marta trabajó en silencio, sus movimientos precisos y eficientes. La mujer se estremeció un par de veces, gimió bajito, pero no despertó. Cuando terminó, la anciana vendó la mano otra vez, esta vez con vendas limpias de su propia bolsa. «Listo», dijo limpiándose las manos en un trapo. «Ahora revisemos el resto». Examinó la herida de la cabeza, el tobillo hinchado, palpó las costillas de la mujer buscando fracturas. Las costillas están bien. El tobillo es un esguince, tal vez peor, pero sin rayos X, no puedo saber. La cabeza. Bueno, golpes en la cabeza son impredecibles. Podría despertar en una hora o en un día, o podría no despertar. Rafael sintió algo apretarse en su pecho. ¿Tan grave es? No lo sé, hijo. Eso es lo honesto. Tiene fiebre, tiene heridas, ha perdido sangre. El cuerpo está bajo mucho estrés. Lo que puedo decirte es que hiciste bien en traerla aquí. Si la hubieras dejado en el bosque, estaría muerta antes del anochecer. Rafael asintió, pero no se sintió mejor. Doña Marta se incorporó acomodándose la espalda con una mueca. Ahora cuéntame, ¿quién es esta muchacha? No lo sé. No sabes. La encontré en el bosque. Estaba inconsciente. No llevaba identificación. Al menos no que yo haya visto. Doña Marta lo miró con esos ojos que parecían ver más de lo que uno quería mostrar. Rafael mira su ropa. Rafael la miró. El short de mezclilla, aunque sucio y manchado, era de buena calidad. La blusa verde, incluso rasgada, se veía cara. Los zapatos deportivos eran de marca. Es de familia buena, continuó doña Marta. Mira sus manos. Aparte de la herida, esas no son manos de alguien que trabaje. Son suaves, cuidadas. Esta muchacha viene de dinero. Rafael sintió un peso en el estómago. Lo había sospechado, pero escucharlo dicho en voz alta lo hacía más real. Eso significa problemas, agregó doña Marta, cruzándose de brazos. Gente con dinero no aparece herida en medio del bosque por accidente, o está huyendo de algo, o alguien la está buscando. Probablemente ambas cosas. No podía dejarla morir. Dan, no podías. Y no digo que, deberías haberlo hecho, pero tienes que estar preparado. Rafael, cuando ella despierte, va a haber preguntas, y cuando la gente sepa que está aquí va a haber más preguntas. ¿Estás listo para eso? Rafael se pasó la mano por el cabello. No estaba listo. No quería preguntas, no quería problemas. Solo quería su vida simple, su rutina predecible, su dolor familiar que al menos sabía cómo manejar. Pero ya era tarde para eso. Ya la había traído aquí, ya se había involucrado, haré lo que tenga que hacer, dijo finalmente. Doña Marta sintió como si hubiera esperado esa respuesta. Bien, entonces esto es lo que vas a necesitar. Sacó frascos de su bolsa. Este es para la fiebre. Dale una cucharada cada 4 horas. Este es para el dolor cuando despierte. Y este es un antibiótico que hice yo misma. No es tan fuerte como los de farmacia, pero ayudará a prevenir infección. Rafael tomó los frascos estudiándolos, y si no despierta va a despertar. Es joven, es fuerte, solo necesita tiempo. Doña Marta empezó a guardar sus cosas. Voy a quedarme unas horas para asegurarme de que se estabilice. Pero después tengo que volver. Sofía va a preguntar dónde estoy. Rafael había olvidado por completo. Su hija seguía en casa de doña Marta. Las horas pasaron lentamente. Doña Marta le daba el medicamento para la fiebre, le ponía paños fríos en la frente, revisaba su pulso. Rafael solo observaba sintiéndose inútil. Cuando empezó a oscurecer, la anciana se levantó. Tengo que irme. Sofía va a empezar a preocuparse de verdad. ¿Va a estar bien sola por esta noche? Sí. Sigue dándole el medicamento. Si la fiebre sube mucho, si empieza a convulsionar, si su respiración cambia, vienes a buscarme inmediatamente. ¿Entendido? ¿Entendido? Doña Marta lo miró con algo que parecía compasión. Vas a estar bien, hijo. Los dos van a estar bien. Rafael no estaba tan seguro, pero asintió de todas formas. Acompañó a la anciana hasta la puerta. Gracias, doña Marta. No sé qué hubiera hecho sin usted. Lo que cualquier persona decente hubiera hecho, ayudar. Ella se fue, y Rafael cerró la puerta detrás de ella.
El chal se sintió demasiado silencioso. Volvió al cuarto. La mujer seguía inconsciente, pero su respiración parecía un poco más profunda, un poco más regular. Eso tenía que ser buena señal. Rafael se sentó en la silla que doña Marta había dejado vacía. Miró a la mujer. Realmente la miró por primera vez. Ahora que estaba limpia, que las heridas estaban vendadas, podía verla mejor. Era joven, probablemente de su edad o un poco menor. Tenía rasgos delicados, cabello largo que ahora estaba despeinado sobre la almohada. Había algo en ella, algo que le hacía preguntarse quién era, de dónde venía, que la había traído hasta aquí. La noche cayó completamente. Rafael encendió una lámpara de aceite en el cuarto, la luz tenue y parpadeante, le dio otra dosis del medicamento para la fiebre. La mujer no reaccionó. Se quedó ahí sentado vigilándola. Las horas pasaron. Medianoche, 1 de la mañana. 2. Rafael debería estar durmiendo, pero no podía irse. Entonces, cerca de las 3 de la mañana, ella se movió. Fue pequeño al principio, solo sus dedos contrayéndose, luego su cabeza girando levemente sobre la almohada. Rafael se inclinó hacia adelante, alerta. Señorita, murmuró. ¿Me escucha? Sus párpados aletearon. Lentamente, con esfuerzo, se abrieron. Rafael contuvo la respiración. Sus ojos eran oscuros, confundidos, asustados. Miraron alrededor del cuarto sin entender, hasta que finalmente se posaron en él. ¿Dónde? Su voz era apenas un susurro ronco. ¿Dónde estoy? Está a salvo. Está en mi casa. La encontré herida en el bosque. Los ojos de ella lo miraban sin comprender. Parpadeaba lento, como si cada movimiento requiriera esfuerzo. ¿Quién es usted? Me llamo Rafael. Rafael Santos. Vivo aquí en este chalet. Ella procesó esa información lentamente, luego miró alrededor del cuarto otra vez. La cama simple, las paredes de madera, la lámpara de aceite, todo debía parecerle extraño. ¿Qué me pasó? Eso esperaba que usted me lo dijera. La encontré inconsciente en el bosque. Tenía heridas. La traje aquí. Ella levantó su mano derecha, vio las vendas, luego tocó su cabeza, sintió más vendas ahí. El pánico empezó a crecer en sus ojos. Yo no recuerdo, no recuerda qué, no recuerdo cómo llegué ahí, no recuerdo nada. Su respiración se aceleró. Rafael extendió las manos en un gesto calmante. Tranquila, no se mueva mucho. Esta herida necesita descansar. Pero ella no lo escuchaba. Estaba mirando sus manos, tocándose la cara, como si estuviera buscando algo familiar y no lo encontrara. ¿Cuál es su nombre? Preguntó Rafael. Ella lo miró y en sus ojos Rafael vio terror puro. No lo sé, no puedo recordarlo. Mi nombre, no sé cuál es mi nombre. Rafael rebuscó y trajo la mochila. Ella la abrió con manos temblorosas. Encontró documentos, un pasaporte. Ve Isabela Montalvo, leyó, pero no había reconocimiento en su voz. Cerró los ojos tratando de forzar el recuerdo. Cuando los abrió, las lágrimas volvieron. No. Significa nada. Rafael la consoló. Tal vez con el tiempo los recuerdos volverán. Los días siguientes pasaron en una rutina extraña. Isabela se recuperaba físicamente, pero su memoria no volvía. Rafael le presentó a Sofía, quien se encariñó con ella inmediatamente. ¿Puede ser mi nueva mamá? Preguntó la niña. Rafael le enseñó tareas simples, pelar papas, preparar café, cortar leña. Ella lo hacía todo mal al principio, pero aprendía rápido y con cada pequeña victoria sonreía un poco más. Las noches eran cuando la tensión entre ellos crecía. Se sentaban frente al fuego hablando. Rafael le contó sobre Elena, sobre su muerte, sobre el dolor que todavía cargaba. Isabela escuchaba, tocaba su mano, lo consolaba. Y una noche, después de semanas juntos, algo cambió. No sé qué estoy haciendo, dijo Rafael, contigo esto, lo que sea que esté pasando entre nosotros, está pasando algo. Sí, al menos de mi parte, de la mía también, susurró Isabela. Se besaron. Fue suave al principio, luego más profundo. Años de soledad encontrando vida otra vez. Cuando se separaron, ambos respiraban pesado. Esto es una mala idea. Podrías recordar y tener otra vida. Lo sé, pero no puedo dejar de pensar en ti. Y así comenzó algo entre ellos, algo que ninguno había planeado, pero que ninguno podía detener. Las semanas pasaron. Isabela se volvió parte de la familia. Sofía la amaba. Rafael la amaba, aunque le daba miedo admitirlo. Entonces, los recuerdos empezaron a volver. Fragmentos al principio. Vi una oficina. Estaba tomando decisiones y odiaba estar ahí. Luego más un nombre, Alberto. Creo que es mi padre. Y finalmente, la verdad completa. Recuerdo todo, dijo una mañana con lágrimas en los ojos. Mi padre quería que me casara con Rodrigo, su socio. Vi esa noche y me lastimé en el bosque. Rafael la abrazó. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Tengo que decidir si vuelvo o no. 3 días después escucharon motores. Saps negros aparecieron en el camino. De uno bajó un hombre en traje alto, sonrisa perfecta, ojos fríos. Rodrigo Esteves. Isabela, gracias a Dios, dijo, estoy aquí por mi prometida. No soy tu prometida, respondió Isabela. Rodrigo mostró noticias en su teléfono. Heredera, multimillonaria desaparecida, recompensa de 1 millón. La foto era de Isabela, pero diferente, elegante, irreconocible, es hora de volver. No voy contigo.
Rodrigo notó cómo Isabela miraba a Rafael. Su rostro se oscureció. Pensaste que podrías quedarte con una Montalvo, amenazó a Rafael. Podría arruinarte, y tu hija Rafael se quedó helado, pero Isabela se interpuso. No, mi decisión es quedarme. Rodrigo se fue furioso. Tu padre vendrá, y cuando vea en qué te has convertido, te obligará a volver. Pero Isabela sostuvo la mano de Rafael. Que venga. 3 días después llegó don Alberto Montalvo. Del Mercedes bajó un hombre de 60 años. Cabello gris, traje caro, rostro cansado. Papá, dijo Isabela, su voz quebrándose. Alberto la miró, tomó nota de su ropa simple. Mi hija. Se abrazaron llorando. Pensé que te había perdido. Se sentaron en la sala. Alberto escuchó todo. Miró a Rafael. Gracias por salvar a mi hija. Luego habló con honestidad. Construí un imperio trabajando 30 años. Pero olvidé lo importante. Cuando tu madre murió, me enterré en el trabajo. Te empujé. Rodrigo me convenció del matrimonio, pero descubrí que me manipulaba. Lo eché de la empresa. Tenías razón sobre él. Alberto miró a Rafael. ¿Puedes darle la vida que merece? Rafael respondió con honestidad, no puedo darle mansiones. Solo échale mi trabajo y amor verdadero. ¿Cuáles son tus intenciones? La amo. Si ella me acepta, pasaré mi vida haciéndola feliz. Isabela lloraba. Alberto asintió. Si quieres quedarte aquí, tienes mi bendición. Con condiciones, sigues en la empresa, me visitas y Rafael cuida de ti. Tiene mi palabra, dijo Rafael. Alberto extendió su mano. Bienvenido a la familia, hijo. 6 meses después, se casaron en la pequeña iglesia. Ceremonia simple. Alberto caminó a Isabela por el pasillo con lágrimas. Sofía fue la dama de honor, te ves perfecta, susurró Rafael. Los votos fueron sinceros. El beso fue dulce, lleno de promesa. La recepción fue en el claro con comida del pueblo. Alberto dio un discurso. El verdadero éxito es el amor. Rafael, no tienes dinero, pero tienes corazón puro. Por eso te estoy eternamente agradecido. 1 año después nació su hijo. Lo llamaron Daniel Rafael. Sofía estaba obsesionada. Alberto lloró cuando lo conoció. Esto es un verdadero legado. El chal estaba lleno de vida, risas, amor, familia. Años después, con canas y arrugas, Rafael y Isabela todavía se sentaban en el porche bajo las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes de dejar tu vida anterior? Nunca, aquella no era vida. Esto es vida. Sofía era adulta. Daniel crecía fuerte. Alberto había pasado dejando el imperio en manos de Isabela. Pero ella lo manejaba desde el chalet. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Dijo Isabela. Pasé toda mi vida buscando quién era y la encontré solo cuando lo perdí todo. Y yo pasé años muerto por dentro. Volví a vivir el día que te encontré. ¿Crees en el destino? Ahora sí, porque de todas las personas que pudieron haberte encontrado, fui yo. Se quedaron bajo las estrellas. 2 almas que se habían perdido y encontrado, viviendo su historia de amor, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en billones, sino en amor, familia y la valentía de elegir la felicidad sobre el deber. A veces la vida nos quita todo para enseñarnos lo que realmente importa. Y esta historia es prueba de eso. Isabela Montalvo lo tenía todo. Dinero, poder, un apellido que abría puertas, joyas que valían fortunas. Vivía en mansiones, viajaba por el mundo, tenía acceso a todo lo que el dinero puede comprar. Pero no tenía lo único que realmente importa. No tenía libertad, no tenía paz, no tenía amor verdadero. Estaba atrapada en una jaula dorada, siendo moldeada en lo que otros querían que fuera, siendo empujada hacia un matrimonio que no deseaba, viviendo una vida que no era suya. Y entonces, en un acto de valentía desesperada, huyó. Dejó atrás todo lo que conocía, todo lo que le habían dicho que debía valorar y corrió hacia lo desconocido. No tenía plan, no tenía destino, solo tenía la certeza de que no podía seguir viviendo esa mentira y en su vida perdió todo, literalmente todo. Se lastimó, quedó inconsciente en medio del bosque y cuando despertó ni siquiera sabía quién era. Su memoria, su identidad, su pasado, todo borrado. Para la mayoría de las personas eso sería una tragedia, pero para Isabela, sin saberlo en ese momento, fue una bendición porque al perder todo lo que era, tuvo la oportunidad de descubrir quién realmente quería ser, y lo que descubrió la cambió para siempre. Descubrió que la felicidad no viene de las cosas que tienes, sino de las personas que amas. Descubrió que el trabajo con las manos, aunque duro, trae una satisfacción que ninguna reunión corporativa jamás le dio. Descubrió que una comida simple compartida con personas que te aman vale más que cualquier banquete en un salón de lujo. Descubrió que podía ser fuerte de maneras que nunca imaginó. Pelar papas, cortar leña, caminar kilómetros, cuidar de una niña, amar a un hombre sin pretensiones. Estas cosas que antes hubieran parecido imposibles se volvieron su vida diaria y en esa simplicidad encontró algo que todo su dinero nunca pudo comprar. Encontró a sí misma. La verdadera Isabela, no la heredera Montalvo, no la hija perfecta, no la prometida arreglada, solo Isabela.
Una mujer que ríe cuando se moja tratando de sacar agua del pozo. Una mujer que llora de orgullo cuando pela su primera papa correctamente. Una mujer que abraza a una niña de 7 años y siente que su corazón se expande. Una mujer que mira a un hombre callado y trabajador y ve todo lo que siempre quiso, pero nunca supo que necesitaba. Y del otro lado de esta historia está Rafael, un hombre que había muerto por dentro hace 3 años. Un hombre que solo existía, que solo sobrevivía, que había enterrado su capacidad de sentir junto con su esposa. Rafael había construido muros alrededor de su corazón, muros tan altos y gruesos que pensó que nada ni nadie podría atravesarlos. Se había resignado a una vida de soledad, a criar a su hija lo mejor que pudiera, a trabajar hasta el agotamiento para no tener tiempo de pensar, de sentir, de recordar. Pero entonces encontró a una mujer inconsciente en el bosque y algo en él, algo que pensó que había muerto. Se despertó. Al principio fue solo compasión. Era lo correcto ayudarla. Cualquier persona decente lo hubiera hecho. Pero mientras los días pasaban, mientras la cuidaba, mientras la veía recuperarse y adaptarse y luchar por encontrarse a sí misma, algo cambió. Rafael empezó a sentir otra vez. Empezó a reír otra vez, empezó a esperarlos. Momentos cuando llegaba a casa y ella estaba ahí. Empezó a notar cómo la luz del sol se reflejaba en su cabello. Empezó a sentir mariposas en el estómago cuando sus manos se rozaban accidentalmente. Empezó a vivir otra vez y eso lo aterraba, porque amar de nuevo significaba arriesgarse a perder de nuevo. Significaba abrir esas heridas que apenas habían empezado a sanar, significaba ser vulnerable otra vez. Pero Isabela, sin saber quién era, sin recordar de dónde venía, le mostró algo fundamental. Le mostró que el amor no es una traición a quien perdiste, que Elena no hubiera querido que viviera solo para siempre, que su corazón tenía espacio para honrar el pasado y abrazar el futuro. Y cuando finalmente se permitió amar a Isabela, cuando finalmente bajó esos muros y la dejó entrar, descubrió que podía ser feliz otra vez sin sentirse culpable, que podía amar a esta mujer y todavía honrar la memoria de Elena, que su corazón era más grande de lo que pensaba. Y luego está Sofía, una niña de 7 años que había perdido a su madre demasiado joven. Una niña que había visto a su padre convertirse en una sombra de sí mismo. Una niña que había aprendido a ser callada, a no pedir demasiado, a contentarse con las migajas de atención que su padre podía darle entre su trabajo y su dolor. Pero cuando Isabela llegó, Sofía floreció, volvió a reír, volvió a jugar, volvió a soñar y encontró en Isabela no un reemplazo de su madre, sino algo diferente, pero igual de valioso. Anne encontró una amiga, un confidente, alguien que la escuchaba, que jugaba con ella, que le enseñaba cosas, que la abrazaba cuando tenía miedo. Y cuando Isabela se convirtió oficialmente en su madrastra, cuando se casó con Rafael, Sofía no sintió que estaba traicionando a Elena. A Elena sintió que su familia estaba completa otra vez, que tenía permiso para ser feliz, que su madre allá en el cielo estaba sonriendo, viendo a su niña rodeada de amor. Esta historia también nos habla sobre don Alberto, un hombre que construyó un imperio desde cero, que trabajó 20 horas al día durante 30 años, que sacrificó todo por darle a su familia una vida mejor, pero que en el proceso perdió lo que realmente importaba. Perdió a su esposa, casi pierde a su hija, se convirtió en un hombre duro, controlador, obsesionado con el negocio. Un hombre que medía el éxito en billones en lugar de en abrazos, que pensaba que darle a su hija todo el dinero del mundo
era suficiente. Pero cuando casi la pierde para siempre, cuando pensó que estaba muerta, cuando finalmente la encontró viva pero transformada, Alberto aprendió la lección más importante de su vida. Aprendió que el verdadero legado no es el dinero que dejas, es el amor que das, es la libertad que permites, es la felicidad que fomentas. Y cuando vio a su hija en ese pequeño chalet, vistiendo ropa simple, con las manos callosas del trabajo, pero con una sonrisa genuina que no había visto en años, Alberto entendió. Entendió que había estado equivocado todo el tiempo, que Isabela no necesitaba mansiones, necesitaba libertad para elegir, no necesitaba joyas, necesitaba amor verdadero, no necesitaba poder, necesitaba paz, y tuvo el coraje de admitir su error, tuvo la humildad de pedirle perdón, tuvo la sabiduría de bendecir su decisión, incluso cuando iba contra todo lo que él había planeado para ella. Y en ese acto de humildad, de verdadero amor paternal, Alberto no perdió a su hija, la ganó de vuelta. Recuperó una relación que había estado rota durante años. Se convirtió en el padre que ella siempre necesitó. Ay, cuando nació Daniel, su nieto, Alberto finalmente entendió lo que significaba un verdadero legado. No era el grupo Montalvo, era esta familia, era este amor, era esta felicidad que había ayudado a ser posible al soltar el control y confiar. Esta historia nos enseña tantas lecciones, nos enseña que a veces perder. Todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Nos enseña que el amor verdadero no mira cuentas bancarias, que la riqueza real no se mide en dinero, sino en momentos compartidos, en risas sinceras, en manos sostenidas bajo las estrellas. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Rafael pensó que su oportunidad de amor había muerto con Elena. Estaba equivocado. Isabela pensó que estaba atrapada en una vida que no quería. Encontró el coraje para escapar. Alberto pensó que el éxito era todo. Aprendió que la familia importa más. Nos enseña que la amnesia de Isabela, aunque aterradora, fue una bendición disfrazada. Le dio la oportunidad de empezar de nuevo, sin el peso de las expectativas, sin el miedo al juicio, sin las cadenas de su apellido. Pudo ser solo ella, descubriendo quién era realmente cuando nadie le decía quién debía ser. Y lo que descubrió fue hermoso. Nos enseña sobre la valentía de Isabela para huir, la valentía de Rafael para amar otra vez, la valentía de Sofía para abrir su corazón, la valentía de Alberto para admitir que estaba equivocado. Nos enseña que las decisiones más difíciles a menudo son las más correctas. Cuando Rodrigo llegó, cuando presionó a Isabela para que volviera, ella tuvo que elegir su vida cómoda versus amor verdadero, su deber versus su felicidad, el camino fácil versus el camino correcto. Y eligió el amor, eligió la felicidad, eligió a Rafael y Sofía, eligió el chalet sobre la mansión, eligió la libertad sobre el lujo, y esa decisión, aunque difícil, aunque significaba decepcionar a su padre al principio, aunque significaba renunciar a todo lo que había conocido, fue la mejor decisión de su vida. Porque años después
sentada en ese porche con Rafael, viendo a sus hijos crecer, manejando la empresa desde el lugar que amaba, Isabela no tenía un solo arrepentimiento. No extrañaba las mansiones, no extrañaba los eventos de lujo, no extrañaba nada de esa vida anterior, porque esta vida simple en las montañas era real, era suya, era elegida, y eso lo cambiaba todo. Esta historia también nos recuerda que el amor puede sanar. Rafael estaba roto, Isabela estaba perdida, pero juntos se sanaron mutuamente. Él le dio seguridad, un hogar, un lugar para ser ella misma. Ella le dio vida otra vez, esperanza, una razón para sonreír. No se salvaron el uno al otro. Eso sería injusto. Cada uno hizo el trabajo de sanarse, pero lo hicieron juntos. Se sostuvieron mutuamente, se apoyaron mutuamente, se amaron mutuamente, y en amor, encontraron la fuerza para seguir adelante, para ser mejores, para vivir de verdad. Y finalmente, esta historia nos enseña sobre el destino. ¿Fue coincidencia que Rafael encontrara a Isabela ese día? De todas las personas en el mundo, de todos los lugares donde pudo haberse lastimado. ¿Por qué fue en ese bosque? ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese hombre? Tal vez no hay respuesta. Tal vez fue pura casualidad. O tal vez tal vez hay algo más grande funcionando en el universo. Algo que sabía que estos dos almas perdidas necesitaban encontrarse, que Rafael necesitaba a Isabela tanto como ella lo necesitaba a él, que Sofía necesitaba una madre otra vez, que Alberto necesitaba aprender una lección, que todo tenía que pasar exactamente como pasó, la amnesia, el rescate, los días de recuperación, el amor creciendo lentamente, los recuerdos volviendo, la confrontación con Rodrigo, la llegada de Alberto, la decisión, el matrimonio, la familia, todo conectado, todo necesario, todo parte de un plan más grande que ninguno de ellos podía ver en el momento, pero que en retrospectiva tiene sentido, perfecto. Cuando Rafael mira hacia atrás ahora, ya mayoere, con canas en el cabello y arrugas que cuentan la historia de una vida bien vivida, no puede imaginar cómo habría sido su vida si no hubiera encontrado a Isabel ese día. Probablemente habría seguido exactamente como estaba trabajando, sobreviviendo, criando a Sofía lo mejor que pudiera, pero sin realmente vivir, sin amor, sin felicidad, sin propósito. Más allá de simplemente pasar los días, Isabela le dio todo eso de vuelta. Y cuando Isabela mira hacia atrás, tampoco puede imaginar otra vida. Si no hubiera huido, si hubiera aceptado casarse con Rodrigo, si hubiera seguido siendo la heredera perfecta, obediente, controlada, probablemente habría sido miserable. Rica, sí, poderosa, sí, pero vacía, infeliz, viviendo una mentira. Rafael le dio la oportunidad de ser real, de ser libre, de ser feliz. Y esos regalos que se dieron mutuamente, esos son los verdaderos tesoros. No las joyas que Isabela guardó en una caja y casi nunca usa, no el dinero que tiene en el banco, no el imperio que ahora maneja. Los tesoros reales son las mañanas despertando juntos, son las tardes cortando leña lado a lado, son las noches en el porche bajo las estrellas.
Son las risas de Sofía cuando juega. Son los primeros pasos de Daniel. Son las visitas de Alberto. Ya no el patriarca duro, sino el abuelo amoroso. Son las comidas en familia alrededor de la mesa simple. Son las conversaciones profundas frente al fuego. Son los besos robados cuando los niños no están mirando. Son las manos sostenidas mientras caminan por el bosque. Son los te amo susurrados antes de dormir. Esos son los tesoros y valen más que todos los billones del mundo. Entonces, ¿qué nos lleva a esta historia al final? Nos lleva esperanza de que, no importa qué tan perdido estés, puedes encontrarte. Esperanza de que no importa qué tan roto estés, puedes sanar. Esperanza de que no importa qué tan tarde parezca, nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Nos lleva a la lección de que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en cómo amas. Que la verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en tu corazón. Que la verdadera felicidad no viene de las cosas que tienes, sino de las personas con quienes las compartes. Y nos lleva a un recordatorio de que, a veces las mejores cosas de la vida vienen cuando menos las esperamos. Rafael no estaba buscando amor cuando salió a cortar leña ese día. Isabela no estaba buscando una nueva vida cuando huyó de su padre. Pero el universo tenía otros planes y esos planes, aunque dolorosos al principio, aunque difíciles, aunque aterradores, resultaron ser exactamente lo que ambos necesitaban. Así que, si estás viendo esta historia y te sientes perdido, recuerda a Isabela. Ella perdió literalmente todo, incluyendo su memoria, y encontró exactamente lo que necesitaba. Si estás viendo esta historia y te sientes roto, recuerda a Rafael. Él pensó que nunca volvería a ser feliz y estaba equivocado. Si estás viendo esta historia y sientes que estás atrapado en una vida que no quieres, recuerda que tienes el poder de elegir y Isabela eligió. Fue aterrador, fue difícil, pero eligió la felicidad sobre el deber, el amor sobre el dinero, la libertad sobre el lujo. Y esa elección lo cambió todo. Tú también puedes elegir. Tal vez no de manera tan dramática, tal vez no huyendo en medio de la noche, pero puedes hacer pequeñas elecciones cada día que te acerquen a la vida que realmente quieres. Puedes elegir la honestidad sobre la apariencia. Puedes elegir las relaciones sobre las posesiones. Puedes elegir la paz sobre el poder. Puedes elegir el amor sobre todo lo demás. Y esas elecciones acumuladas con el tiempo pueden transformar completamente tu vida. Tal como transformaron la de Isabela, tal como transformaron la de Rafael, tal como transformaron la de toda esta familia que el destino unió en medio de las montañas. Esta historia comenzó con una mujer perdida en el bosque y un hombre perdido en su dolor, y termina con una familia completa, feliz, viviendo una vida que ninguno de ellos planeó, pero que ambos aman. Con un risas, donde antes solo había silencio, con un futuro lleno de esperanza, donde antes solo había resignación, con amor, donde antes solo había vacío. Y si eso no es magia, si eso no es un milagro, si eso no es prueba de que las cosas pueden cambiar, de que la vida puede sorprenderte, de que el amor puede encontrarte cuando menos lo esperas, entonces no sé qué lo es, porque al final esta historia no es solo Isabela y Rafael. Es sobre todos nosotros, es sobre nuestra búsqueda de significado, nuestra búsqueda de amor, nuestra búsqueda de felicidad, nuestra búsqueda de nosotros mismos. Y nos recuerda que, a veces para encontrar lo que buscamos, primero tenemos que perder lo que tenemos que soltar lo que conocemos, tenemos que arriesgarnos a lo desconocido. Isabela tuvo que perder todo, literalmente todo, para encontrar lo que realmente importaba. Rafael tuvo que arriesgar su corazón otra vez para encontrar amor otra vez. Alberto tuvo que soltar el control para ganar a su hija de vuelta. Todos tuvieron que hacer sacrificios. Todos tuvieron que ser valientes. Todos tuvieron que elegir y sus elecciones los llevaron aquí a este final feliz que no es realmente un final, sino un comienzo, el comienzo de una vida vivida con propósito, con amor, con alegría, el tipo de vida que todos merecemos, pero que pocos tienen el coraje de perseguir. Entonces, mientras esta historia llega a su fin, mientras las imágenes de esta familia feliz se desvanecen, llévate esto contigo. Nunca es demasiado tarde, nunca estás demasiado perdido, nunca estás demasiado roto. Siempre hay esperanza, siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay amor esperándote si tienes el coraje de abrirle la puerta. Isabela y Rafael lo hicieron. Tú también puedes. Tal vez tu historia será diferente. Tal vez no involucre amnesia o bosques o herederas billonarias. Pero tu historia es igualmente importante, igualmente valiosa, igualmente digna de un final feliz. Y ese final feliz comienza con una elección. La elección de ser valiente, la elección de ser honesto contigo mismo, la elección de perseguir lo que realmente quieres en lugar de lo que otros esperan de ti. La elección de amar incluso cuando da miedo. La elección de vivir, no solo existir. Esa elección está frente a ti ahora, hoy, en este momento. ¿Qué vas a elegir si esta historia te tocó el corazón? Si te hizo sentir algo, si te recordó que la vida puede ser hermosa, incluso después de la pérdida, incluso después del dolor, incluso después de perderlo todo, entonces compártela. Déjanos saber en los comentarios qué parte
parte te llegó más hondo? Cuéntanos tu propia historia de segunda oportunidad porque todos tenemos una. Todos hemos perdido algo, todos hemos encontrado algo. Todos estamos en este viaje juntos. Y mientras más compartimos estas historias de esperanza, de amor, de transformación, más recordamos que no estamos solos. Que otros han pasado por lo que estamos pasando. Que hay luz al final del túnel, que las cosas pueden mejorar. Que el amor existe, que la felicidad es posible. Que vale la pena seguir intentando. Gracias por acompañarnos en este viaje con Isabela, Rafael, Sofía y toda su familia. Que su historia te inspire, que su amor te dé esperanza, que su valentía te dé coraje y que recuerdes siempre, la verdadera riqueza no se mide en billones, sino en amor, familia y la valentía de elegir tu propia felicidad. Hasta la próxima historia.